quiero iniciar agradeciendo especialmente a Cole Martino, del US Chamber of Commerce, que en unos minutos nos dirigirá unas palabras. Valoramos profundamente el compromiso de esta organización con iniciativas que fortalecen la competitividad empresarial y promueven el desarrollo sostenible en nuestra región. En la última reunión de ACLA tuve la oportunidad de conocer la estrategia y le dije al equipo que hay que presentarlo en la ancha en Panamá. El estudio que conoceremos hoy está basado en el análisis de 355 empresas de 11 países de América Latina y el Caribe. Ofrece una visión sobre cómo las empresas están incorporando la sostenibilidad en sus estrategias de negocio, los resultados que están obteniendo y las oportunidades que existen para seguir fortaleciendo este proceso. Además, nos permitirá comparar la realidad regional con la de Panamá e identificar fortalezas y desafíos para nuestro entorno empresarial. Para presentar estos hallazgos, contamos con la participación de Magdalena Aninat, de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, y Esteban Cover, de EGADE Business School y de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, a quienes agradecemos por compartir su conocimiento y experiencia. Posteriormente, desarrollaremos un conversatorio con empresas reconocidas en el reconocimiento al liderazgo sostenible 2025, quienes compartirán cómo han integrado la sostenibilidad en su estrategia corporativa. Agradecemos la participación de representantes de Tetra Pak, de ENSA y del Banco Nacional de Panamá. Este diálogo será moderado por Darcy Acevedo, de Sinergia, y agradecemos también a Jennifer Castillo, chair de nuestro comité de sostenibilidad, por el apoyo brindado en la organización de esta actividad y por moderar el espacio de preguntas al finalizar la presentación. Estamos convencidos que la colaboración entre empresas, academias y organizaciones es fundamental para impulsar el desarrollo sostenible y competitivo. Esperamos que este encuentro genere nuevas ideas, intercambio de experiencias, fortalezas, liderazgo y crecimiento empresarial en Panamá. Bienvenidos todos. Los que están reunidos virtualmente pueden alzar la mano para participar y así podemos tener un orden en las preguntas que se van a ir desarrollando. Hola, ¿puedo comentar? Hola, buenos días, ¿me pueden escuchar? Vamos a subir el volumen un poco. Sí, adelante, Cole. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a este encuentro de liderazgo empresarial de AmCham Panamá. Soy Cole Martino, gerente asociado para las Américas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. En nombre de la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en América Latina y el Caribe, ACLA por sus siglas en inglés, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta conversación sobre cómo las empresas de América Latina están integrando la sostenibilidad en el centro de sus negocios. A través de la red de ACLA, trabajamos de manera constante con las AmChams de la región para identificar las prioridades más importantes para las inversionistas, las empresas y sus socios comerciales y para impulsar políticas públicas que fortalezcan la competitividad, la certeza jurídica, la innovación y el crecimiento sostenible. Una de esas prioridades es la seguridad climática y energética, pero cada vez más también entendemos que la sostenibilidad no puede verse de forma aislada. Está directamente conectada con la resiliencia de las cadenas de suministro, la seguridad energética, la eficiencia operativa, la gestión de riesgos y la capacidad de nuestras economías para convertir en un entorno global cada vez más complejo. En 2024, ACLA comenzó a colaborar con la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile con el objetivo de analizar el nivel de integración de la sostenibilidad en el core del negocio de empresas en distintos países de América Latina. La universidad ya había realizado estudios similares en Chile, pero juntos nos propusimos ampliar el alcance de ese análisis y mirar la región con una perspectiva más amplia, comparativa y práctica. El estudio y su reporte son el resultado de casi un año de trabajo conjunto entre ACLA, la Universidad Adolfo Ibáñez, las AmChams participantes, sus empresas socias y los miembros del Chairs Leadership Circle de ACLA. Sus resultados ofrecen una mirada única, tanto cuantitativa como cualitativa, sobre cómo las empresas están incorporando la sostenibilidad en sus estrategias comerciales,
cómo están respondiendo a riesgos globales y cómo se comparan estos hallazgos a nivel subregional y por país. Las 355 empresas que participaron en este estudio representan una muestra amplia de operaciones en Centroamérica y Sudamérica, con una participación particularmente importante de empresas vinculadas a AmCham Panamá. Eso nos permite tener una conversación muy concreta sobre qué significa la sostenibilidad para el sector privado panameño, dónde existen avances importantes y dónde todavía hay oportunidades para fortalecer capacidades, gobernanza y colaboración público-privada. En ese sentido, por parte de ACLA, quiero agradecer especialmente a AmCham Panamá, su junta directiva y sus miembros por su compromiso de larga data a la sostenibilidad, la innovación y el liderazgo empresarial. También quiero reconocer a Daciel Acevedo y al equipo de AmCham Panamá, quienes apoyaron esa iniciativa desde el primer día. Asimismo, quiero agradecer a Magdalena Aninat y Esteban Colbert por su trabajo conjunto en esta iniciativa. Magdalena y Esteban han colaborado estrechamente con nuestra AmCham en la región para presentar estos hallazgos ante distintos actores y socios. Como autores del reporte, hoy compartirán su investigación, lo que significa para Panamá y cómo se compara con otros países de la región. La misión de ACLA es promover el comercio y la inversión entre Estados Unidos y los países de la región, apoyados en los principios de libre comercio, los mercados abiertos y la libre empresa. Este estudio refleja precisamente cómo la sostenibilidad puede complementar esa misión. Cuando las empresas integran la sostenibilidad en su estrategia, fortalecen su competitividad, reducen riesgos, mejoran sus cadenas de suministro y contribuyen a un crecimiento más duradero. Esa es la oportunidad que tenemos hoy. Aprender de los datos, escuchar la experiencia de las empresas y avanzar juntos hacia una región más competitiva, más resiliente y más sostenible. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Cole. Y ahora, bueno, vamos a comenzar con la presentación. Muchísimas gracias y la sala es toda suya. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Súper. Muy buenos días a todos, a todas. Qué gusto estar aquí compartiendo con ustedes nuestro estudio y nuestra presentación, como bien lo presentó Cole. Si me dan un segundo, voy a intentar compartir mi pantalla y podemos iniciar. Aprovecho de saludar también aquí desde la Magdalena Ninati. Estamos aquí muy contentos de este espacio y el interés y la participación de AmCham Panamá y las empresas. Bien, comienzo yo, Esteban, y vamos conversando aquí. Lo queremos hacer un poco, a pesar de la distancia, queremos acortar un poco la distancia y hacerlo ojalá lo más dinámico y conversado posible. Son muchos datos, traemos una síntesis. Y bueno, como decía anteriormente, estamos muy entusiasmados y contentos de poder presentar estos estudios, pero sobre todo de poder mantener esta conversación viva, porque el desafío de la sostenibilidad, este es un fenómeno que tiene solo unas décadas y es un camino que está en desarrollo. Por lo tanto, no es que lleguemos a un objetivo, digamos, aquí está, o haya una conversación y decimos, no, esto no resultó, sino que es un camino en construcción donde nosotros intentamos colaborar en esa construcción con este estudio que traemos. Como decía Cole, hace un tiempo nos acercamos, bueno, en la Universidad Adolfo Ibáñez, para aquellos que no la conozcan, estamos en Santiago de Chile y en Viña, donde nació la universidad, que es la segunda ciudad más grande de Chile, pero tenemos presencia en toda América Latina, especialmente a través de nuestros programas ejecutivos, los MBA, porque somos una escuela, nació como la escuela de negocios y luego se formó la universidad. Y es una universidad, más allá de lo que aparece en la lámina, donde la formación de líderes empresariales está muy conectada con esa contribución al desarrollo de nuestros países, de la región. Eso es lo que nos preocupa, no solo personas que sean líderes empresariales, que sean muy buenos para
las finanzas o el marketing o aquellas habilidades que son más tradicionales del mundo de los negocios, sino que sobre todo hoy en día que desarrollar esta libre empresa que mencionaba Cole requiere tantas habilidades y requiere una perspectiva muy global, no solo de eficiencia, sino que un entendimiento de los desafíos del entorno. Y eso es justamente lo que trae la sostenibilidad a la mesa cuando hablamos de empresa. Y esa es la visión que tenemos en la escuela. Eh, Hay que partir por agradecer. Aquí está Cole, Isabel de ACLA, que hicimos con un gran partnership. Ahí Cole lo mencionaba, pero además con todas las AmCham, los 11 países que participaron, AmCham Panamá, con este entusiasmo. Hemos estado también comentando los estudios en México, en Perú, en, em, Venezuela. incluso Jamaica, que no estuvo. ¿Quién más? ¿Dónde más? Recuerda. En Venezuela también. En Venezuela, lo cual nos habla de que estos meses el interés y la pregunta y el desafío sigue presente. Eh, y bueno, y parte de lo que sigue presente es porque cuando miramos el entorno de los negocios, en que se desarrollan los negocios, no es solo pensar en qué quieren nuestros clientes y cómo hacer una cadena de valor más eficiente, sino que estamos en un entorno de negocios cada vez más desafiante, atravesado por riesgos de seguridad y de ciberseguridad, cambios demográficos, movimientos y migraciones que cambian desafían, traen oportunidades, la polarización política, los cambios en la tecnología de la comunicación que afectan cómo nos relacionamos con nuestros grupos de interés. Y otros desafíos, y aquí está la lámina de cuáles también son más relevantes en la TAM y cuáles en Panamá, donde el tema, por ejemplo, de clima y desastres naturales en Panamá sobresale respecto de la TAM. Y esto nos habla justamente de por qué tenemos que hablar de sostenibilidad. A veces parece como un fin cuando nosotros creemos que es un medio para proyectar los negocios en el largo plazo. El desafío que tenemos es que esto requiere incorporar hoy día cambios que tienen que ver con cultura, con tecnología, con perspectivas, con la toma de decisiones, y esos cambios hoy día nos van a generar beneficio en el mediano y corto plazo. Entonces, generar cambios siempre es desafiante y por eso esta perspectiva de largo plazo es la que es la movilizadora de la sostenibilidad. Y creo que hay dos herramientas que son bien relevantes, que es el tema de innovación y tecnología que ayudan a esto. Ahora, pareciera que la conversación hace un tiempo, según los últimos meses, ha sido como, no, este tipo de iniciativas no tienen que estar en la agenda, volvamos a mirada más tradicional de generación de valor para el accionista, que se asocia a veces en el corto plazo. Y lo que es interesante, el primer hallazgo de este estudio, es que cuando fuimos a preguntar aquí a todas las empresas participantes, es que gestionar impactos socioambientales continúa siendo parte de las juntas directivas, de preocupación de los clientes, de estar en la agenda de los inversionistas, reguladores, legisladores. Panamá en el último tiempo, al igual que Chile y otros países de la región, ha ido avanzando en distintas regulaciones, taxonomía, estándares globales, adopción de estándares globales que tienen que ver con cómo reportan las empresas, y eso parece no haber remitido. Y quizás hay tres posibles hipótesis de por qué no ha remitido. Una tiene que ver con los riesgos que estábamos hablando antes, ¿no es cierto? El impacto climático, especialmente el climático, pero también los sociales, los vemos cada vez más cerca del quehacer de todos nuestros negocios. ¿Ah? eh, Afectan nuestras cadenas de suministro, afectan las capacidades de los clientes, si estamos encadenados a una economía abierta, también a estándares que exigen otras geografías, por ejemplo, en la Unión Europea. Entonces, sigue estando presente. Quizás la diferencia es que ya no sirven solo iniciativas aisladas, sino que tiene que estar más relacionada al negocio. Y esa fue como la pregunta guía del estudio, de que los riesgos sistémicos, estos riesgos del entorno, están cada vez más cerca o pasan a ser parte de los riesgos de negocio. Y esta mirada obliga a que la sostenibilidad está presente en la agenda empresarial, pero en el radar de la alta dirección, pero hay un desafío de integrarla al modelo de negocio, de hacerla transversal. ¿Cómo hacerla transversal? Eso fue lo que fuimos a evaluar, les voy a contar a continuación.
Y también que entonces cuando decimos un negocio sostenible, una empresa que tiene estándares de sostenibilidad, ya no pueden ser iniciativas aisladas, alguna iniciativa como lo llamábamos tradicionalmente responsabilidad social. Eh, y le ponemos mucho marketing a eso, sino que tiene que, o solo reportar, ¿ah? Sino que cada vez más la regulación, los riesgos, los distintos stakeholders nos piden que seamos un negocio sostenible, con estándares de sostenibilidad, gestionando estos riesgos ambientales y sociales en la toma de decisiones, en el modelo de operación, en la forma de vincularnos con los stakeholders para crear valor para los accionistas. Y eso requiere fortalecer estructuras y capacidades internas. ¿Ah? Cuando se integra a la estrategia del modelo de negocio, claro, orienta decisiones sobre riesgo, pero también aparecen oportunidades, y eso es lo interesante. Y en el estudio, aquí me estoy adelantando para invitarlos, nos interesa dejar los invitados a leer el reporte. Hay algunos casos de cómo los negocios, algunas empresas que muestran qué están haciendo. Y muy importante, se tiene que conectar transversalmente las áreas funcionales, la gobernanza, la cultura, y hacerse cargo de estas tres dimensiones. No podemos solo tomar lo climático o lo ambiental y dejar fuera lo social. Y por supuesto no podemos dejar la prosperidad, lo económico fuera, ¿ah? Si no, no hay negocio y no tenemos esa mirada a largo plazo. Y tenemos que fuimos a mirar, bueno, esta gran pregunta, ¿pero esto es un costo o es una inversión que genera efectos positivos para el desarrollo del negocio y para el entorno empresarial? Entonces, esa es la pregunta que buscamos responder ahí, Esteban. Te doy la palabra para que vayas explicando qué fuimos a mirar, cuál fue el modelo que desarrollamos. Genial. No, muchas gracias, Magdalena. Claro, la pregunta que surge, ¿no? Cuando uno mira la definición que nosotros tenemos de una estrategia integrada de sostenibilidad empresarial, es decir, meter esto dentro del negocio, ¿cierto? Hacerlo parte de lo que hace la empresa cada día. La pregunta más natural es esta con la que terminaba Magdalena, es decir, bueno, pero esto es algo que me va a incrementar los costos de mi operación, de mi día a día, o es algo que eventualmente me va a generar un retorno, ¿no? Esa es una pregunta como bien natural que surge desde la empresa. Y está en el centro de lo que nosotros quisimos explorar con este estudio. Como decía Cole, esto es una colaboración de larga data ya. Nosotros en la universidad empezamos a trabajar con AmCham Chile en 2021, hace ya 5 años, con una pregunta que era un poquito distinta a esta, ¿no? Porque la pregunta que surgió en ese momento de parte de los asociados de AmCham Chile era un poco más básica quizás, en el sentido de querer entender un poco mejor en qué se encontraban las empresas en términos de sostenibilidad en ese momento, ¿cierto? Querían tener más o menos una radiografía de dónde estaban, y así que ahí nació el primer estudio que llevamos a cabo entre 2021 y 2022. Los resultados fueron muy interesantes, generó mucho interés entre las empresas socias de AmCham Chile, así que seguimos profundizando y fuimos desarrollando este modelo, que es el que introdujo muy bien Magdalena y que vamos a presentar en este estudio en 2023-2024. Y en 2024-2025, como decía Cole, lanzamos la iniciativa ya regional. Y posterior a la publicación del estudio, hemos estado profundizando en los hallazgos con workshops, webinars en distintos países para entrar en detalle de lo que encontramos en cada país y cómo se compara con la región y cómo se compara con sus países vecinos. Así que es lo que queremos hacer hoy. ¿Cómo lo hicimos? Muy brevemente, este estudio está construido a partir de una encuesta estructurada que aplicamos online en 11 países. Contamos, por supuesto, con el apoyo de los AmChams de cada país. De nuevo, agradecer a Dacil y al equipo de AmCham Panamá, que efectivamente, como dijo Cole, fueron grandes entusiastas de esta iniciativa desde el primer día. Nos ayudaron a definir el conjunto de universo de empresas a las que les íbamos a enviar el cuestionario y logramos una alta tasa de participación, ¿no? Logramos que 355 empresas participaran en toda la región. En Panamá específicamente logramos una tasa de respuesta del 15%,
que si bien puede sonar bajo, en un contexto de aplicación de encuesta estructurada online, es una tasa de respuesta muy buena, ¿no? Las tasas de respuesta tienden a ser la mitad de eso, ¿sí? Así que logramos una muestra representativa de Panamá, lo cual es muy importante para darle algo de robustez estadística a los hallazgos que tenemos. En cuanto a quienes respondieron nuestra encuesta, tenemos una buena mezcla de perfil de respondentes y tenemos un buen porcentaje de respondentes que pertenecen a la alta gerencia o a la gerencia de sostenibilidad de su organización. También tenemos un porcentaje de respondentes que vienen de otra área funcional. Esto tiene mucho sentido porque, como la mayoría de las empresas que están aquí sabrán, no todas las empresas tienen necesariamente un área dedicada a la sostenibilidad, ¿no? Un área funcional. A veces las responsabilidades están en otra área, pueden estar en el área de compliance, de asuntos corporativos, incluso de recursos humanos a veces. Entonces, por eso tenemos ese tipo de respondentes. ¿Qué fue lo que salimos a preguntar? ¿Qué es lo que incluía nuestro cuestionario? Como decía Magdalena, para nosotros la estrategia integrada de sostenibilidad es algo que forma parte del core del negocio. ¿Sí? Magdalena, ¿querías decir algo? No, avanza. Sí, Perfecto. dale. Es algo que forma parte del core del negocio. Y para medir eso, nosotros miramos básicamente dos grandes categorías. La primera es lo que llamamos institucionalización de la sostenibilidad y la segunda es lo que llamamos apertura al entorno. En la medida en que una empresa haya institucionalizado con mayor profundidad la sostenibilidad y cuente con mayor apertura al entorno, hablamos de una empresa que tiene mayor integración de la sostenibilidad en su modelo de negocio. ¿Sí? Y aquí vamos a ver que encontramos empresas básicamente en todas las etapas de madurez de esta integración, ¿no? Desde una integración quizás un poco menor, donde estamos trabajando en esto, pero aún por alguna razón no está completamente institucionalizado o bien la apertura del entorno todavía necesita algo de trabajo, y hasta etapas de mucho mayor madurez, donde sí tenemos ambas variables muy bien desarrolladas. ¿Y qué es lo que incluye cada variable? Sí. Esteban, no, Adelante. solo para complementar ahí que, ¿por qué estas dos variables son importantes? Porque muchas veces vemos que hay empresas que tienen un alto estándar de sostenibilidad o lo tienen muy integrado al negocio y ha nacido quizás de la convicción de su líder, ya sea del gerente general, el presidente de la junta directiva, el accionista, controlador, pero a veces ese líder está un tiempo y luego después toma otro rol o tiene menos influencia. Entonces la institucionalización ayuda a esta transversalidad, ¿ya? Muy importante que no dependa de solo una persona, siempre hay alguien que impulsa. Y la regulación a veces no tenemos esa convicción interna, pero hay una presión externa, ¿ah? Un regulador, un cliente, una demanda específica que ayuda a eso. Pero permea y transforma el negocio en la medida que se institucionaliza. Y la apertura al entorno tiene que ver justamente con esa transparencia de gestionar los impactos e incorporarlos en las estrategias de negocio. Sin esa apertura se produce menos confianza y estos efectos se debilitan. Exactamente, justo. Eso es súper relevante, ¿no? Entonces, ¿cómo miramos esta transversalidad de la que habla Magdalena en cuanto a institucionalización? Vimos dos grandes grupos de preguntas en nuestra encuesta. Un primer grupo tenía que ver con el involucramiento de la alta dirección en sostenibilidad. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tan presente está el tema de sostenibilidad en las reuniones de la junta directiva, del directorio, de la junta de administración? ¿Con qué frecuencia se tratan estos temas? ¿Cuál es el estatus que tiene la área funcional que está dedicada a llevar a cabo las iniciativas de sostenibilidad? ¿Sí? ¿Dónde está alojada? ¿Qué tan frecuentemente se conversa con la alta dirección? ¿Qué tan frecuentemente el área encargada de sostenibilidad interactúa con otras áreas funcionales? ¿Sí? Porque como decía Magdalena cuando explicaba cómo nosotros entendemos una estrategia integrada de sostenibilidad, no lo entendemos como un área aislada que hace cosas que son periféricas al negocio, sino que lo entendemos como parte de cada una de las áreas funcionales. Entonces, la interacción que pueda tener
el área de sostenibilidad con las distintas áreas funcionales, con marketing, con operaciones, con finanzas, etcétera, etcétera, es súper relevante, ¿no? Entre más interactúe con distintas áreas funcionales, más integrados van a estar los criterios socioambientales dentro de lo que hace cada una de esas áreas funcionales. Entonces, ahí vamos mirando transversalidad. Y también tenemos otro segundo grupo de preguntas que buscan entender cuál es la incidencia de la sostenibilidad sobre la estrategia, sobre la cultura y sobre las operaciones mismas de la empresa. Y en cuanto a apertura al entorno, miramos dos grandes grupos de preguntas. Un primer grupo de preguntas que tiene que ver con el tipo de vinculación que tiene la empresa con sus stakeholders más importantes. Nosotros sabemos que hay multitud de stakeholders y que no todos son igual de relevantes en todos los contextos, en todas las industrias, ¿no? Así que nos centramos en 5 grandes grupos que creemos que son relevantes a lo largo de todas las industrias, que son los clientes, los accionistas, los empleados, los proveedores y las comunidades. Entonces miramos cuál es el grado de vinculación que tiene la empresa con cada uno de estos 5 públicos de interés. Y para entender el grado de vinculación, lo que hicimos fue categorizar la vinculación de acuerdo a un modelo que es muy respetado en la literatura, que habla de 3 niveles distintos de vinculación con públicos de interés. Una primera vinculación que quizás es muy transaccional, ¿no? Donde la empresa tiene definida una estrategia de vinculación con sus públicos de interés, pero esta estrategia consiste básicamente en entregar de parte de la empresa alguna cosa a estos públicos de interés. Y esto puede ser tan simple como publicar un reporte de sostenibilidad, ¿no? Es la empresa entregando información a sus stakeholders. Ese es el primer nivel de vinculación que nosotros llamamos más transaccional. Seguido por un segundo nivel de vinculación quizás un poquito más sofisticado, donde existe algo de bidireccionalidad en la vinculación entre la empresa y sus stakeholders. Es decir, no es solo que la empresa entrega información, por ejemplo, o eventualmente entrega recursos para algún proyecto, etcétera, etcétera, sino que existe algún tipo de retroalimentación de parte de los stakeholders, ¿sí? Puede haber alguna sesión de escucha, puede haber un focus group, etcétera, etcétera. Bien, entonces la empresa entrega, pero también recibe algo de vuelta de parte de estos stakeholders. Esto es lo que nosotros llamamos vinculación transicional. Y el nivel quizás más sofisticado, más profundo de vinculación, que nosotros llamamos vinculación transformacional, es cuando la relación bidireccional es un poco más fuerte y existe participación de estos stakeholders en algunos procesos que puedan ser relevantes. Bien, entonces ahí tenemos un partnership más desarrollado entre la empresa y sus públicos de interés. ¿Por qué es relevante esto? Bueno, porque para la empresa ciertamente es importante entregar información, ciertamente es importante en algunos casos contribuir con sus comunidades, contribuir con sus clientes, contribuir con sus proveedores, pero al mismo tiempo también es relevante que tenga la capacidad de escuchar y aprender de estos públicos de interés, ¿no? Porque muchas veces de aquí es de donde surgen algunas de las oportunidades de las que hablaba Magdalena al inicio, ¿no? Ella decía, una estrategia integrada de sostenibilidad empresarial permite gestionar de mejor manera los riesgos del entorno, pero también permite aprovechar las oportunidades. Y esas oportunidades muchas veces vienen de este entendimiento que podemos tener de nuestros públicos de interés y para eso necesitamos la capacidad de poder interactuar con ellos. El segundo grupo de preguntas que teníamos en apertura del entorno tiene que ver justamente con la transparencia, ¿cierto? ¿Cuánta información se está entregando a los distintos públicos de interés, al entorno por parte de la empresa? Y no solo si se entrega o no se entrega información, sino también qué tipo de información se está entregando, ¿sí? Los reportes de sostenibilidad son cada vez más comunes, bien, pero tenemos muchísima heterogeneidad en lo que incluyen estos reportes, ¿no? Si bien hay normativa global que está intentando normar lo que se entrega, ¿cierto? GRI siendo uno de los más populares, todavía existe muchísima heterogeneidad en lo que las empresas entregan, cómo lo entregan, bien, lo entregan por aparte o lo entregan integrado con sus informes anuales, por ejemplo, y cuál es el tipo de información que hay adentro. Y eso es lo que tratamos de mirar con este grupo de preguntas dedicado a transparencia, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos encontrando? Lo que vamos encontrando es que las empresas en la región y también en Panamá combinan, ¿no? Combinan diferentes grados de madurez, diferentes grados de avance
en estas dos dimensiones, en institucionalización y en apertura al entorno. ¿Bien? Entonces, tenemos un primer grupo de empresas en la región que muestra niveles quizás más incipientes de institucionalización y más incipientes de apertura al entorno. Y esto es casi la mitad de la muestra en LATAM. Nosotros, al interpretar este dato, entendemos que estas empresas están abordando la transición a la sostenibilidad quizás con un enfoque un poco más normativo. Es decir, están pensando más en cómo mitigar sus riesgos y cómo cumplir con la regulación vigente. Bien. Pero todavía no existe esta integración completa al modelo de negocio ni esta apertura más total al entorno. Ahora, quiero hacer aquí una salvedad que es importante, y es que todas las empresas que participaron en este estudio, solo por haber participado en el estudio, ya son empresas que tienen algún grado de compromiso, algún grado de avance, algún grado de interés en la sostenibilidad corporativa. Así que no estamos hablando de empresas que lo estén haciendo mal, ¿cierto? Sino que estamos hablando de diferentes grados de madurez en internalizar los principios de la sostenibilidad del modelo de negocio. Claro, imagino que lo que estamos hoy día en esta sesión también estamos interesados en, y es valioso esto porque es como decía al comienzo, un fenómeno que se va generando, se va madurando a medida, va madurando al interior de las compañías, va madurando la regulación, va madurando el fenómeno completo. Entonces, también está bien pensarlo como un proceso de aprendizaje continuo. Exactamente, exactamente. Y por eso llamamos distintos enfoques, ¿no? Es el foco que tiene la empresa puesta en este momento, ¿no? Y no que esto no vaya a cambiar. Hay un segundo grupo de empresas que son más o menos el 15% de las empresas en la región completa, que combinan un alto grado de institucionalización con un menor grado de apertura al entorno, ¿no? Una mayor madurez en institucionalización con una madurez todavía más incipiente en apertura al entorno. Lo que es interesante de este grupo de empresas es que nosotros interpretamos que estas son empresas que quizás son más prudentes al mostrar sus avances en sostenibilidad a sus públicos de interés, ¿no? Hay un alto involucramiento de la alta dirección en temas de sostenibilidad, está relativamente presente en su estrategia, en su cultura, en sus operaciones, pero de cara al entorno, todavía son empresas que quizás son un poquito más reticentes a mostrar lo que están haciendo y a tener este diálogo más bidireccional con sus públicos de interés. Típicamente estas empresas están un poco siguiendo la incertidumbre que rodea la sostenibilidad, ¿no? Que, como decía Magdalena, es un fenómeno en desarrollo, es un fenómeno que todavía tiene ciertas incertidumbres, donde hay muchos desafíos respecto a las iniciativas de vanguardia, ¿sí? Cómo los vamos a medir, cómo se integra esto dentro de nuestros reportes financieros, etcétera, etcétera. Entonces, este grupo de empresas quizás va en segunda línea, ¿no? Va adoptando estas iniciativas a medida que esta incertidumbre se va resolviendo. Hay un tercer grupo de empresas que nosotros llamamos que siguen un enfoque quizás más táctico, que combinan el contrario que el anterior, ¿no? Mayores niveles de apertura al entorno con menores niveles de institucionalización de la sostenibilidad. Esto es más o menos el 10% de las empresas de la región, y lo que caracteriza a este grupo de empresas es que están muy bien conectadas con su entorno, ¿no? Y son muy capaces de aprovechar como los quick wins que puede haber en temas de sostenibilidad, ¿sí? Pero quizás no tienen aún la madurez en institucionalización que les permita sostener estas iniciativas en el largo plazo, ¿no? Quizás por estar tan conectadas al entorno, están más bien como con iniciativas que aún son un poco dispersas, que aún quizás son un poquito heterogéneas, y que van buscando estas ganancias rápidas o estas mejoras en reputación corporativa que se van haciendo disponibles. Y para cerrar tenemos el último grupo, que es más o menos un tercio de nuestra muestra en LATAM, que abordan esta transición a la sostenibilidad con lo que nosotros llamamos este enfoque estratégico, que combinan una mayor madurez en institucionalización con también un grado de apertura de entorno más profundo. Y este es el grupo de empresas que cuando nosotros hacemos el análisis a nivel regional, nos damos cuenta que son las que están realmente capturando los beneficios dobles que tiene la sostenibilidad integrada, que es
ser capaces de gestionar los riesgos de una mejor manera y también aprovechar estas oportunidades de las que hablaba Magdalena, de las que hablaba yo hace un rato, y transformar eso en mejores rendimientos. Entonces, este es el enfoque que permite tomar ambos beneficios, ¿no? De lo que nos da la integración de la sostenibilidad como parte del negocio. El enfoque táctico probablemente logra tomar los beneficios más reputacionales, ¿cierto? El enfoque prudente logra tomar los beneficios más de gestión de riesgos, etcétera, etcétera, pero es el enfoque estratégico el que logra combinar ambos. No sé, Magdalena, si tienes algo para agregar. No, te iba a decir que vamos porque otra pregunta que está siempre en este tipo de conversaciones es, bueno, si voy a invertir en generar cambios, ya sea cambios tecnológicos, culturales, de operativos, mirar mi cadena de valor, eh, presentarme distinto a los inversionistas o los clientes, bueno, ¿qué beneficios se generan? Entonces, eso fue una pregunta que también recogimos en el estudio. ¿Hay alguna diferencia entre estos enfoques en cómo enfocarlo? Y Ya ahí vamos a creo eso, que, pero déjame profundizar antes de... bueno, ¿cómo está antes- Panamá? ¿Cómo está Panamá? exacto, Ya, exacto. vamos. Antes de ir a los beneficios, ¿no? Y ahí tenemos el dato de Panamá también. Pero solo quería darles como una idea, ¿no? Como decía Magdalena, el reporte está disponible, los invitamos a todos a leerlo, pero quería darles una idea de qué tipo de cosas es lo que estuvimos viendo en cada una de las variables que hay dentro de institucionalización, dentro de apertura, y cómo compara Panamá con Centroamérica y con la región, ¿no? Nosotros dividimos la muestra, tenemos LATAM, eso lo dividimos en Centroamérica, Sudamérica, y luego tenemos la diferencia de cada uno de los países. Entonces, Panamá destaca en que el 76% de las empresas que respondieron a la encuesta cuenta con un presupuesto aprobado de iniciativas para sostenibilidad, que es significativamente superior al promedio de las empresas en LATAM, ¿no? En LATAM es el 70% de las empresas que respondieron. Contar con presupuesto aprobado para iniciativas de sostenibilidad es muy relevante en términos de institucionalización, porque las iniciativas que tienen presupuesto tienen algo más de durabilidad, ¿no? Hay algunas brechas también, sí, por ejemplo, Panamá quizás está un poquito en brecha en el porcentaje de empresas con metas socioambientales en compensación variable. Esta es una pregunta que hicimos que es ultra relevante y tiene que ver con hasta qué punto la compensación de la alta gerencia está asociada a ciertas metas socioambientales y vemos que el 40% de las empresas en Panamá lo tiene, en la región el promedio es un poquito más elevado, es 47%. Quizás también hay un poco de brecha en el porcentaje de empresas con política de sostenibilidad aprobada por el directorio, ¿sí? Que en la región es un poco más de la mitad, en Panamá es un poquito menos de la mitad, ¿no? Entonces tenemos, como siempre, y esto nos ha pasado en todos los países en los que hemos ido a presentar, algunas aristas en donde tenemos algunas oportunidades de mejora y algunas aristas donde definitivamente se destaca. Lo mismo pasa cuando miramos apertura de entorno. De nuevo, esto es solo un ejemplo de algunas de las variables que vimos, ¿no? Tenemos muchas más en el reporte completo, pero en apertura del entorno miramos cosas como qué porcentaje de empresas publican un reporte de sostenibilidad, qué porcentaje de empresas realiza seguimiento a este reporte, o no, mentira, realiza el reporte siguiendo estándares externos, ¿sí? Qué porcentaje de empresas se vinculan de manera transformacional con sus públicos de interés, qué porcentaje de empresas incluye aportes a los ODS en sus reportes, qué porcentaje de empresas incluye metas, incluye brechas, etcétera, etcétera. Y encontramos que aquí, de nuevo, Panamá está bastante en línea con la región en el porcentaje de empresas que publican un reporte de sostenibilidad o un reporte integrado, ¿no? Es más o menos el 70% de las empresas, igual que en Centroamérica, igual que el promedio de LATAM. Sí que destaca en el porcentaje de estas empresas que publican reportes, cuántos lo hacen siguiendo algún estándar externo. Y en Panamá es casi la mitad de la muestra, mientras que en la TAM es apenas un tercio, ¿no? Entonces aquí en Panamá claramente está en una posición de liderazgo respecto a seguir estándares externos que no solo le dan mayor credibilidad al reporte, sino que también hacen que sea un reporte mucho más abordable para ciertos tomadores de decisiones, ¿no? En la medida en que estos reportes están más estandarizados.
¿Qué pasa con los enfoques de integración de sostenibilidad en Panamá? ¿No? Yo les mostraba hace un par de láminas los porcentajes en la región y aquí tengo también los porcentajes en Panamá, ¿no? Entonces vemos que hay un poquito más de la mitad de las empresas que reportaron o que respondieron nuestra encuesta en Panamá que abordan la transición a la sostenibilidad con un enfoque todavía normativo. Tenemos casi un 20% de las empresas que lo hacen con este enfoque más prudente, ¿cierto? Institucionalizando, pero con un poquito de menor apertura de entorno. Un 5% de las empresas que sigue el enfoque más táctico, que es mucho menor que el promedio de la región. Y un 24% de las empresas que están siguiendo este enfoque más estratégico, ¿sí? Entonces, una de cada 4 empresas que respondió nuestra encuesta está siguiendo un enfoque un poquito más estratégico. ¿Cómo se compara eso con la región? Tenemos quizás mayor presencia relativa de enfoques normativos y prudentes que en LATAM y que el promedio de Centroamérica, ¿no? Tenemos menor presencia de enfoques tácticos y un poquito menor presencia de enfoques más estratégicos. Entonces, claramente aquí la oportunidad está en acelerar esta transición hacia enfoques más estratégicos. ¿Y esto por qué es relevante? Porque como decía Magdalena, la pregunta con la que Aquí viene la partimos... respuesta, aquí viene la respuesta. Exacto, la pregunta con la que partimos, ¿no? De si esto es un costo o una inversión. Lo que encontramos en la muestra en general es que depende del enfoque con el que la empresa está integrando la sostenibilidad en su negocio, ¿sí? Nosotros miramos dos categorías de desempeño en la encuesta. Una primera categoría de desempeño socioambiental percibido, ¿sí? Lo que uno podría llamar desempeño en sostenibilidad también. Aquí lo que hicimos fue que preguntamos a las empresas cuál era su desempeño percibido relativo a su competencia en su sector en cada una de estas variables, que es reducción de la huella de carbono, gestión de residuos y reciclaje, uso responsable del agua, uso responsable de energía, relación y compromiso con comunidades y transparencia y comunicación de resultados socioambientales. Y lo que vemos aquí es muy esperanzador para Panamá, ¿no? Porque vemos que en Panamá la percepción de desempeño socioambiental es relativamente mayor en todas las categorías que el promedio en la región y que el promedio en Centroamérica, ¿no? Entonces, las empresas en Panamá parece que están avanzando rápidamente en mejorar su desempeño socioambiental en cada una de estas variables, ¿sí? Especialmente notorio en uso responsable de energía, ¿no? Donde es significativamente distinto a el resto de la región. Pero para nosotros no es solo interesante mirar el desempeño socioambiental o el desempeño en sostenibilidad, porque uno podría pensar que es relativamente, que es relativamente lógico que empresas más comprometidas con la sostenibilidad logren un mejor desempeño en estas variables socioambientales. Lo que también es interesante para nosotros es mirar, pero ¿qué pasa con el desempeño económico percibido? ¿Cierto? Y aquí, de nuevo, lo que preguntamos a las empresas fue... ¿cómo perciben su desempeño en estas 4 variables relativo a su competencia, relativo a su industria? Miramos cumplimiento de presupuesto para iniciativas de sostenibilidad, retorno de inversión de iniciativas sostenibles, generación de ingresos a partir de productos o avances asociados a prácticas sostenibles, innovación en productos o servicios sostenibles. Entonces tratamos de cubrir las 2 variables, ¿no? Gestión de riesgos socioambientales, más enfocado en la lámina anterior, y también las oportunidades de las que hablábamos en esta lámina. Y aquí de nuevo vemos que aquí el desempeño de las empresas de Panamá sigue siendo, ¿no?, un poco mayor que lo que vemos en el resto de la región, pero quizás hemos bajado un poquito la intensidad respecto a la lámina anterior, ¿no? Es más parecido el desempeño, es más parejo el desempeño que reportan las empresas en Panamá, con el que reportan las empresas en Centroamérica, con el que reportan las empresas en LATAM. Bien. Y Esteban, aquí quiero detenerme en sí, un dato aquí que a mí me parece bien interesante, incluso que Panamá lo tiene más alto que Centroamérica y Latam, que es la capacidad de innovación. Y yo creo que desarrollar esa capacidad dentro de las organizaciones tiene en sí mismo mucho valor, sobre todo que estamos en un mundo donde hay que saber no solo ser resiliente ante los cambios, sino que ser como antifrágil, salir fortalecido
de los cambios del entorno y de la capacidad de desarrollar y capturar oportunidades asociadas a las nuevas tecnologías, a los cambios demográficos, a tantos cambios que hoy día tenemos en el entorno empresarial. Entonces, esa capacidad de innovación a mí me parece, y que sobresale, que está muy asociada a lo que miramos en este estudio de integración de la sostenibilidad, me parece que es un dato importante de destacar. Sí, absolutamente, no, absolutamente. Y también el cumplimiento de presupuesto para iniciativas de sostenibilidad. Recordemos que Panamá también destacaba en el número de empresas, ¿no? El porcentaje relativo de empresas que cuenta con un presupuesto de sostenibilidad, ¿no? Entonces, claramente ahí hay un avance que es interesante. Ahora, lo que también es interesante es decir, todavía tenemos un 25% de empresas en Panamá que abordan esto con un enfoque estratégico, ¿sí? Estos resultados que estamos viendo en esta lámina, que reflejan el doble beneficio de la sostenibilidad, podrían ser aún mejores, ¿no? Si aumentamos ese porcentaje de empresas que abordan esto con un enfoque más estratégico. Podríamos tener algo parecido a lo que teníamos en la lámina anterior. Voy a volver aquí, ¿no? Donde Panamá destaca claramente en todas las variables. También lo podríamos tener en esta lámina de desempeño económico percibido. Magdalena, te paso la palabra para que puedas cerrar con nuestras recomendaciones. ¿Cuáles serían nuestras recomendaciones? Y perdón que lo tomamos con distancia, obviamente no estamos allá, no somos de allá, así que hay que tener cuidado de un extranjero dando recomendaciones. Sabemos que la discusión, que entendemos que la discusión en Panamá ha sido avanzar respecto a la regulación, de la taxonomía en finanzas sostenibles. em, pero también que los efectos climáticos, así como en otros países de la región, nosotros en Chile y otros países de la región empezamos a darnos cuenta del efecto no solo sobre el país y las personas, también en la cadena de valor, eh, de estos riesgos climáticos, se empiezan a materializar. Entonces, lo que decía Esteban es que no solo esperar a que esto suceda o impacte como un riesgo que se materializa, sino que mirar cómo estamos operando el negocio desde esta mirada más de estrategia de negocio que solo cumplimiento normativo. Ahí vemos que este trabajo transversal de la sostenibilidad puede generar esta capacidad de innovación y obviamente una buena gestión de riesgo. Profundizar la apertura al entorno. Esto es algo que, claro, cuando uno mira a distintos stakeholders, a veces tienen intereses que son contrapuestos, uno no puede atenderlos a todos, obviamente que hay un stakeholder que domina, que son los accionistas, pero sí esta apertura, este aprendizaje continuo puede ser una capacidad de desarrollar y profundizar. Y obviamente los marcos regulatorios a nosotros bien establecidos nos parecen importantes porque establecen una base común de entendimiento, sobre todo en este mercado en que interactúan distintos actores. Es lo que hemos visto con las taxonomías, el interés de las taxonomías, donde podemos hacer hablar a los inversionistas desde un estándar común. Eso tiene gran aporte a la empresa. A veces desde la empresa decimos no más regulación, la regulación es un costo, pero creo que AmCham, además en los distintos países y ACLA, tiene esa capacidad de generar una conversación público-privada que genere buena regulación en el sentido de una regulación que normalice un estado base, donde participan todos los jugadores y no hay free drivers, pero también que haga avanzar el ecosistema. Y lo que hemos visto en el enfoque estratégico, muchas empresas cuando llegan a la regulación ya están, no es un costo porque lo vieron venir, adelantaron ese nuevo estándar y la regulación muchas veces captura ese estándar esperado de parte de los distintos actores. Así que esas serían nuestras recomendaciones. Nuevamente, muchas gracias por este espacio. Estamos muy interesados en conocer sus preguntas, comentarios, también mejoras, ideas futuras y sobre todo escuchar el panel, escuchar a ustedes cómo está ahí la conversación en Panamá. Muchísimas gracias, espero que haya sido interesante. Los dejamos súper invitados a descargar el estudio completo. Lo tiene Cole en la página de ACLA, está en español, está en inglés. Y por Está supuesto, también en la UAI, en el Centro Futuro de Empresariales, así que lo pueden encontrar en distintas partes. Sí. exacto, y por supuesto, si tienen alguna duda, algo que quieran desarrollar con mayor profundidad, aquí dejamos nuestros contactos, estamos disponibles para tener todas estas conversaciones que para nosotros son fundamentales. Muchísimas gracias.
Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias, Esteban, Magdalena, Cole, por esta presentación. Yo creo que ha sido sumamente engrandecedora para todos nosotros. Y bueno, ahorita vimos el espacio. Si alguien tiene alguna pregunta aquí en sitio, no sé si en el chat tenemos alguna, no hay el chat. Si aquí alguien tiene alguna, creo que es una información supremamente interesante. Preguntas, consultas. Bueno, yo tengo una, yo estuve tomando nota de toda la presentación porque todos los datos me parecieron interesantes. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Jennifer Castillo, soy la chair del Comité de Sostenibilidad de AMCHA, de Panamá. ¿Y qué empresa representa? Y represento a Ricardo Pérez, gracias. Gracias, a veces uno asume que uno también me lo conoce, no es así. Y bueno, yo represento a Ricardo Pérez, distribuidor de Toyota y Lexus para Panamá. Yo sí quería, a mí me llamó poderosamente la atención el tema de los enfoques, por ejemplo, los diferentes enfoques y cómo Panamá está por encima en muchos o en la mayoría, por encima de los indicadores de Latinoamérica. Pero, por ejemplo, cómo se relacionan en el tema de la institucionalización de sostenibilidad y la apertura del entorno de éxito en las empresas que tienen estrategias de sostenibilidad muy puntualmente. ¿Cómo se relaciona el desempeño con el enfoque? Es tu pregunta. Sí. Mira, lo que nosotros encontramos, y esto es cierto en toda la región y en todos los países, es que el enfoque estratégico está asociado con mejor desempeño socioambiental y al mismo tiempo con mejor desempeño en estas variables económicas que nosotros medimos, ¿sí? Que no es así en los otros enfoques, ¿no? En los otros enfoques tenemos mucho más heterogeneidad. Bien. Entonces, el estratégico es el único que está asociado con un mejor desempeño en ambas dimensiones, tanto el socioambiental como el económico. Y de hecho, lo que encontramos que también es interesante es que el enfoque normativo, ¿sí? que es el opuesto del estratégico, ¿cierto? Que quizás es el nivel más incipiente, es el que no está asociado con mejor desempeño económico, ¿sí? Entonces, cumplir con la regulación, ¿cierto? Evidentemente es un paso súper importante y empezar a integrar esto dentro del modelo de negocio es súper importante, pero en la medida en que se queda en ese nivel normativo, no le permite a la empresa realizar este mejor desempeño económico que vemos con el estratégico, ¿sí? Esa es la relación a grandes rasgos entre los enfoques y el desempeño. No sé si responde tu pregunta. Sí, total, 100%. Gracias. ¿Alguien? Ajá. Preséntate. Gracias Esteban y María Magdalena por esta presentación. Sí. Sí. Juan Bocureña, gerente ejecutivo de gestión responsable de Banco Nacional de Panamá. Tengo muchas preguntas. Traté de hacer la más importante porque el tiempo es corto también. Pero es sobre el tema. Una tenía, como estábamos ahí tomando los dos, y te decíamos, ¿qué te faltó a ti? El tema de la compensación de la alta gerencia o la dirección en temas de sostenibilidad. Yo sé que María Magdalena dijo que son extranjeros, que no, pero desde la perspectiva del conocimiento de quienes hicieron esto, queríamos preguntarle qué sería lo más recomendable pensando en temas de KPI, porcentajes, y viéndolo desde el cuadro. De una vez empecé a verlo desde cuadros como banquero, control de gastos, aumento de ventas y los temas de sostenibilidad para arrancar a introducirlo en las empresas que no lo tienen en materia de compensación para los altos directivos, más o menos dónde, cómo habría que ir introduciéndolas. ¿Qué sería lo políticamente correcto? O lo innovador. O lo innovador. Es una muy buena pregunta y bueno, y gracias por el interés. Es una muy buena pregunta y es algo que claro, que tiene su complejidad porque cuando en distintos estudios que hemos tomado esto en Chile, principalmente, y este es el único en Latinoamérica, este porcentaje siempre tiende a ser bajo. Y hay dos explicaciones por qué tiende a ser bajo. Uno, por decir, no, si la sostenibilidad es muy importante, pero no lo metemos en nuestro KPI, o sea, ya debilita la importancia de la sostenibilidad. Pero lo otro por la complejidad que está implícita en tu pregunta. Bueno,
¿qué vamos a medir? Lo financiero es tanto más fácil, hemos desarrollado todo un mundo financiero de qué medir. Pero sí hemos visto que en compañías, cuando hemos levantado casos de los best practices, en las compañías que sí lo tienen integrado a nivel estratégico, siempre tienen algún porcentaje de la compensación variable, 20% en general o un poco más, algún indicador de sostenibilidad. ¿Cuál? Y aquí en general lo que hemos visto como práctica es identificar aquello que es más relevante para el negocio. ¿Ah? Y esto puede ir cambiando. Por ejemplo, en la minería, muy importante el tema de la seguridad de los trabajadores. ¿Ah? Buscar KPIs que tienen que ver con temas que son relevantes para, de nuevo, vuelvo al inicio de la conversación, la sostenibilidad tiene que ver con la proyección de largo plazo en negocio. Otros temas ambientales, reducción de huella, reducción de recursos hídricos, reducción de... Esos temas también pueden ser, por ejemplo, temas que atraviesen no solo a la alta dirección, sino que a las distintas áreas de la compañía. ¿Ah? Muy importante también eso. En general, puede haber alguno que sea propio de cada área y otro transversal a la compañía. ¿Ah? Los temas en general de, por ejemplo, algún tema social de trabajadores, de bienestar de trabajadores también se incorporan. Creo que no hay una receta única, creo que el primer ejercicio para movilizar hacia una sostenibilidad estratégica es decir, ¿en qué industria estamos? ¿Cuáles realmente aquellos temas en los cuales tenemos que empezar a movilizar el cambio? Porque esto tiene que ver con incentivos, los seres humanos lo saben hace mucho tiempo, la economía del comportamiento, la movilización de los incentivos es muy poderosa para generar estos cambios. Y total, y yo agregaría ahí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice Magdalena, como siempre, yo agregaría ahí que también nosotros hemos visto en los distintos estudios que hemos hecho, también distintos niveles de esto, ¿no? O sea, empresas que tienen esto con mayor recorrido ya tienen los KPIs que han permeado a distintos niveles, ¿cierto? O sea, hemos conversado con algún gerente que nos ha dicho, todas las personas de la compañía tienen alguno de estos metas. Sí, pero eso es un caso ultra extremo, no es lo común, ¿no? Y también en otros casos donde decimos, bueno, esto está a nivel de la alta dirección todavía, ¿cierto? Y no hay que olvidar como las buenas prácticas en general, de los incentivos, ¿sí? Al final del día, como dice Magdalena, tiene que ser algo que sea relevante para el negocio, tiene que ser algo que sea relevante también para el área funcional, que el área funcional pueda impactar, ¿cierto? No sé, quizás el cambio climático es bastante transversal y es lo que tiende a tener metas más transversales, pero hay temas mucho más específicos que pueden ser más del área de operaciones, que pueden ser más del área de marketing, que pueden ser más del área de finanzas, ¿cierto? Y entonces hay que ir como ajustando los KPIs de acuerdo a cada área funcional. Yo creo que esta no es una tarea fácil, es una tarea lenta y que requiere mucha rigurosidad para no tener resultados que son no los resultados que esperamos, ¿no? Para no generar incentivos perversos de alguna manera dentro de la empresa. Lo que sí no, creo que no sería recomendable es dejar solo este tipo de incentivos para el área de sostenibilidad, porque el área de sostenibilidad debería ser su principal rol, debería ser movilizar a toda la compañía. Entonces esto puede ser una herramienta que ayuda a eso. Exacto. Súper. Bueno, muchísimas gracias nuevamente María Magdalena, Esteban, Cole y todo el equipo que participó de este estudio. Nosotros queremos invitar a todo el equipo a que descarguen el estudio, revísenlo y yo estoy segura de que a través de Dacil podemos generar conversaciones respecto en torno a este tema. Muchísimas gracias. Nosotros acá vamos a continuar con el panel y yo invito a Dacil que nos va a apoyar con este panel ahora. Bueno, buenos días, muchas gracias María Magdalena, Esteban, Cole, a todo el equipo, todos los que están virtual, todos los que están aquí presencial. Quiero reconocer la presencia de la presidenta del Instituto de Gobierno Corporativo, la directora ejecutiva de Sumarse, aliados nuestros. Estos resultados de Panamá por encima de la región también son gracias al esfuerzo que ustedes hacen, así que primero vamos a pedirle un aplauso a nuestros alumnos. Poner en contexto este estudio. ACLA, que reúne a todas las AmChams de América Latina, representa el 80% de la inversión norteamericana en América Latina. Entonces, ustedes imagínense mi felicidad cuando decidieron impulsar este estudio, este primer estudio regional,
Y nosotros les contábamos a ellos que AmCham Panamá tuvo el primer reconocimiento, en su momento se llamó Buen Ciudadano Corporativo, el primer reconocimiento de responsabilidad social empresarial nació en esta Cámara hace más de 10 años y ha ido evolucionando a reconocimiento de liderazgo sostenible, alineándose a los estándares, etc. Y quería reconocer el compromiso de la Junta Directiva de AmCham. Este estudio empezó en 2024, como mencionaba Esteban, se ejecutó en 2025 y ahora se está haciendo la divulgación en los países 2026. Han pasado 3 presidentes de AmCham y el compromiso, desde que se empezó el reconocimiento de liderazgo sostenible hasta ahora, ha sido continuo de todas las presidencias de AmCham. Así que ustedes saben que en sostenibilidad esto es top-down, con lo cual debemos decir que me siento muy honrada de haber sido vicepresidenta de AmCham y de haber impulsado y que todos los presidentes ya es un tema totalmente en el ADN de la Cámara. Entonces, ahora, con esta inspiración y esta data y estas orientaciones de nuestros expertos, quería pasar un poco a Panamá. Yo creo, siempre los que me conocen saben que yo soy del enfoque de medio vaso lleno. Y creo que hoy tenemos muy buenas noticias. Sí. Y vamos a sacar una nota de prensa para que sepan, con todas estas buenas noticias, que les pido a cada uno de ustedes que sean multiplicadores de estas buenas noticias. Entonces, ahora nos vamos a enfocar en un panel con nuestros ganadores del reconocimiento al liderazgo sostenible 2025. Porque entendemos que los líderes, de alguna manera, nos inspiran a adoptar estas mejores prácticas. Y en este sentido, le voy a pedir a Flor que ponga el slide de los... Ya estamos. Bueno, los voy a presentar. Le voy a pedir a Ricardo Velázquez, por favor, de ENSA, que nos acompañe. A Juan Bosco Ureña. Buenísimo. ¿Qué tenemos de lindo acá? Que tenemos 3 industrias totalmente diferentes. Ellos han ganado en 3 categorías diferentes. Yo les he pedido que analicen el estudio antes y tenemos unas preguntas específicas para hacer. Pero quiero nada más repasar, para entrar en contexto antes de ir a las preguntas específicas, algunos datos interesantes de lo que acabamos de escuchar del estudio, ¿no? El 76% de las empresas cuentan con un presupuesto aprobado para iniciativas de sostenibilidad superando el promedio regional. Yo me sorprendí, no sé ustedes, pero digo, realmente qué buenas noticias. Sabemos que en AmCham son todas empresas líderes que están, pero esto es muy importante porque si no está en presupuesto no existe. Entonces estamos mandando el mensaje, claro, eso es una muy buena noticia. El tema de la compensación variable que se habló, que estamos por debajo de la región, es un tema que las calificadoras de riesgo toman en cuenta. Cuando una calificadora de riesgo, sobre todo acá en la industria financiera, pero en otras también, ven dentro de las variables ASG, está la compensación ASG a sus ejecutivos. Así que definitivamente esa es una tarea pendiente que tendremos que trabajar, Instituto de Gobierno Corporativo, con los comités de compensación de las juntas directivas. Tenemos que empezar a promover ahí, ¿no? Y la otra muy importante, me parece que estemos reportando en Panamá siguiendo estándares externos por encima de la región. Otra muy buena noticia, porque eso habla de transparencia, de estandarización y dentro de las oportunidades de mejora, si sumamos el enfoque normativo y prudente, es el 71%. Ahí donde tenemos claramente el tema pendiente es la parte estratégica, que solo el 24% tenía un enfoque estratégico de esto. Así que por ahí van, digamos, la línea de hacia dónde tenemos que ir. Hay muchas iniciativas socioambientales mismos, pero no estamos conectando a nivel de la estrategia. Y de alguna manera nos están invitando nuestros expertos del estudio a conectar la sostenibilidad con la innovación y la gestión de riesgos. Eso lo dijeron muy claramente. Así que bueno, este panel de líderes queremos que sea una oportunidad para inspirarnos hacia transicionar hacia un enfoque estratégico, donde la sostenibilidad no sea solo cumplimiento, como nos dijeron. No es solo cumplimiento, sino que sea un motor de innovación, de competitividad y resiliencia. Cuando AmCham creó el reconocimiento del liderazgo sostenible para sus miembros, lo hizo procurando reconocer las mejores prácticas, inspirar al resto de la membresía con el ejemplo de los líderes
y contribuir al país como Cámara, como la sumatoria de todas estas empresas líderes que son parte de nuestra Cámara. Entonces, bueno, ahora sí me voy a sentar y vamos a hacer la siguiente dinámica. Le voy a preguntar a cada uno de ellos 2 preguntas específicas y después vamos a hacer un cierre con alguna reflexión final para el país, ¿no? Y cómo podemos cada uno de nosotros ser un agente de cambio. Entonces, Bruno, primero te voy a pedir que cuentes en qué categoría ganaron el año pasado. ¿Cuál es tu cargo en Tetra Pak y en qué categoría ganaron y por qué proyecto el año pasado? Soy Bruno Basile, Head of Communications de Tetra Pak para Centroamérica y el Caribe. Y el año pasado tuvimos el honor de ganar en la categoría medio ambiente, gracias al proyecto Tu Papel Cuenta, que busca impulsar el reciclaje y la economía circular en el país. Buenísimo. Juan Bosco, cuéntanos, ¿qué categoría y cuál fue el proyecto, cuál fue la mejor práctica por la cual ganaron? Juan Bosco Ureña Batista, gerente ejecutivo de gestión responsable corporativa del Banco Nacional de Panamá. Fuimos reconocidos en la categoría gobernanza, donde presentamos el trabajo paulatino, estratégico e integral que ha vivido Banco Nacional de Panamá, donde ha colocado los temas de ASG en toda la membrana y columna vertebral del banco. Ahora les cuento un poquito. Ricardo, cuéntanos. Buenos días, mucho gusto. Ricardo Velázquez, gerente de planeación estratégica de ENSA. Tuvimos el honor, la empresa de distribución eléctrica, de verdad, importante. Tuvimos el honor de ser reconocidos en la categoría social por un programa de técnicos becarios, ¿verdad? 33 jóvenes de Panamá y Colón que recibieron una beca, fueron formados, accedieron a un primer empleo y todos después pasaron a plazas permanentes. Buenísimo. Y hoy vamos a hablar no necesariamente de los proyectos por los que ganaron, sino por sus mejores prácticas, porque estamos con 3 industrias diferentes, 3 líderes, tanto sus empresas como ustedes. Así que voy a empezar con Bruno y con Tetra Pak. Y cuéntanos, Bruno, cómo han trabajado el tema de la transparencia y estandarización de los reportes de sostenibilidad. Claro que sí, muchas gracias, Asi. La verdad es que el estudio ha servido precisamente como contexto y me quedo con ese tema de la institucionalización de la sostenibilidad. En mi caso, yo pasé tantos años impulsando el tema desde fuera, cuando entra una empresa que efectivamente lo tiene institucionalizado, a veces ni siquiera te das cuenta cómo esto está literalmente en el ADN de la organización. ¿De qué forma? Juan Bosco hace una pregunta relacionada, por ejemplo, con los temas de compensación. En nuestro caso, la compensación variable ya de salida está directamente vinculada con algún indicador de sostenibilidad y evidentemente pues en cada caso relacionado con el área de especialidad en la que te manejas, ¿no? Entonces, es así, son esos pequeños detalles los que te van mostrando cómo tú vas introduciendo esto en el ADN empresarial. Evidentemente, Tetra Pak, al ser una empresa de origen sueco, con ya más de 70 años de operación en más de 160 mercados en todo el mundo, se alinea con estándares internacionales, principalmente el estándar de reporte de sostenibilidad europeo, digamos que ese es el base que utilizamos, y posteriormente otro tema clave para la compañía es la doble materialidad. Obviamente no mantener ese enfoque solamente en los temas sociales y ambientales, sino que esto vaya directamente vinculado con la operación y el rendimiento económico que tiene la compañía. Y por supuesto, en una tercera instancia para nosotros es fundamental el tema de las certificaciones. Nosotros no solamente generamos indicadores en las distintas áreas en las que trabajamos, principalmente el tema de seguridad alimentaria, economía circular y demás, sino que sí buscamos esas certificaciones internacionales porque nos interesa estar un paso adelante, obviamente, de las normativas europeas, que como saben son bastante rigurosas, pero también que eso nos permita a nosotros tener un espejo y poder ver cuáles son esas áreas de mejora
no solamente a la hora de reportar, sino también de ese vínculo que tenemos con los distintos stakeholders. Bruno, y justamente se hablaba en el estudio de la innovación y que tenemos que promover más innovación Sí. en América Latina y en Panamá sobre todo. Y a partir de este aprendizaje de Tetra Pak, estos estándares que ustedes tienen, ¿cómo podemos acelerar esta transición hacia un enfoque estratégico en el país de estos temas de innovación sostenible? ¿Cómo podemos hacer? Sí, mira, el ejemplo de nosotros es bien interesante, porque cuando si vemos el envase de Tetra Pak, es pura innovación, ¿no? De su creación hace más de 70 años, precisamente que se buscaba que la leche en aquel entonces llegara en las mejores condiciones, manteniendo todos sus nutrientes, a lugares lejanos, en una Europa destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso ha permeado todo lo que hacemos a día de hoy y forma parte de esa visión que tenemos hoy día cuando hablamos de innovación sostenible. ¿Qué es innovación sostenible para Tetra Pak? No se trata solamente de decir que esa solución, esa máquina de procesamiento es eficiente energéticamente o reduce el consumo de agua, sino también buscamos que esto esté vinculado con el rendimiento de nuestros clientes y, por supuesto, con una mejora de la competitividad de nuestros clientes. Entonces, hay un vínculo directo al hablar de innovación sostenible con competitividad, con el negocio. Eso es fundamental. Y si lo trasladamos a nuestra realidad aquí en Panamá, yo pienso que no importa el tamaño de la organización, no importa tampoco la industria, siempre vamos a tener una forma de buscarle ese giro de competitividad, ese giro de negocio a esa solución que estamos proponiendo, a ese producto, a ese servicio. Entonces, yo pienso que lo más importante es entender cuáles han sido esas experiencias exitosas en otros países. No tiene por qué ser en Europa, también tenemos ejemplos exitosos en Latinoamérica, y hacer todo lo posible por aplicarlo a Panamá, siempre manteniendo ese compromiso de la alta dirección, como pudimos ver en el estudio, pero sobre todo que eso vaya permeando en cada uno de los colaboradores. Es muy importante lo que mencionaste de la parte económica y de la doble materialidad, porque como vimos en el estudio, en la parte socioambiental estamos por encima de la región, pero en la parte económica estamos ahí, estamos como igualitos, en un país que tiene un rol tan importante en la economía del mundo. Entonces ahí tenemos una tarea pendiente. Qué bueno vincular entonces innovación con competitividad, porque claramente es por ahí. Vamos, hablando de competitividad, vamos al mundo financiero. A ver, el Banco Nacional de Panamá, ¿cómo ha integrado la sostenibilidad en su modelo de negocio, Juan Jorge? Bueno, en una organización que va para 122 años de historia y que no existe un banco como este en el mundo, no sé si nosotros como panameños estamos conscientes del orgullo que tenemos en esta empresa que es estatal, ya que cumple muchos roles que en otras partes del mundo son cumplidas por muchos bancos. Aquí nuestros vecinos Costa Rica, los mismos roles que hace este banco lo hacen 4 bancos. Fomento, Banco Central, Banco Regulador y Banco de Desarrollo, además del sombrero comercial. Traer este reto era más allá de un reto, era un reto con mayúscula cerrada. Lo importante aquí, lo que ayudó al Banco Nacional a poder lograrlo, y le regaló la anécdota, es el compromiso de la alta dirección desde el CEO de la organización y desde su junta directiva. La conciencia, primero crear conciencia en profesionales que ya la traían. Porque esto decir que las personas ya no tienen conciencia, esto es decir una falacia, no siempre hay algo de conciencia. Pero cuando uno le introduce el tema económico, comercial y le dice, si lo introducimos podemos entrar a mercados donde antes no estábamos, y le coloca símbolos de valor monetario, ya la gente empieza a escuchar. Y esto es lo que ha hecho el Banco Nacional de Panamá. Nos reíamos en la esquina cuando estaban hablando de cómo hacer para permearlo. Cuando presentamos el proyecto, estábamos hasta un punto. Este año, y recalcando y resaltando el valor del equipo que lleva adelante eso, liderado por Carlos Carrasco, que está aquí con nosotros,
Ellos han logrado permear hasta el último, hasta el mensajero tiene KPIs ahora de gestión de residuos. Ahorita está en un trabajo fuerte de gestión de residuos. Hasta los conductores tienen un KPI de las horas de voluntariado y tienen que ser voluntarios porque no es obligatorio. Tiene que salir de su conocimiento, tiene que salir de su corazón transformador, le han colocado Carlos y su gente el voluntariado transformador. Entonces, hemos ido evolucionando porque no nos podíamos quedar en lo que presentamos el año pasado. El año pasado en la categoría de gobernanza había que seguir, porque el que se queda quieto se muere. Y yo tengo una frase que estoy a punto de acuñarla. Hay gente en Sumarse me dijeron estos días, pero patentízala. Tenemos que hacer que la sostenibilidad sea sostenible. ¿Y cómo hacerlo? No nos podemos quedar celebrando el triunfo de hoy. Ya de una vez tenemos que pensar en lo que sigue, porque el reto de nosotros que estamos sentados aquí nos reíamos más temprano en la mañana que primera vez que temas de sostenibilidad sentaron a 3 varones. Correcto. Y decía Jenny, decía Lina Cher, bueno, es que esto es equidad de género. ¿Por qué? Porque normalmente no son hombres. Así Así que es, esto está así hecho es, literal, sí. para evidenciarlo. Para evidenciarlo, exactamente. Para el contexto de Cole, Esteban y María Magdalena, hace 5 años atrás, un panel de sostenibilidad hubiéramos sido todas mujeres. Es muy buena noticia, inclusión, estamos acá en Y entonces esto ha hecho y seguirá haciéndolo, porque ya cuando uno logra institucionalizarlo, como decía muy bien, decía Bruno, entonces no te puedes quedar solamente en tu organización. Ahora tú bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, con la fuerza que tiene tu organización, entonces empieza a permearlo en las industrias donde tú te mueves. Y justamente mencionaba María Magdalena el tema de que Panamá tiene avances, por ejemplo, tenemos una taxonomía de finanzas sostenibles, o sea, tenemos mucho avance, y ahí el Banco Nacional, como líder del sistema financiero del país, tiene un rol muy importante, porque sabemos la importancia de atraer inversión al país, pero una inversión de calidad, responsable. Entonces, ¿qué rol puede jugar el banco en atraer este tipo de inversión responsable hacia proyectos sostenibles para el país? Que el gerente general de un banco único en el mundo se pare en Nueva York a hablar sobre lo que venimos haciendo en la celebración del principio 10 del Pacto de las Naciones Unidas, creó un precedente increíble. Tan increíble que le tiró la línea a todos los VP del banco y le dijeron, cada vez que salga la bandera ahora tenemos que hacer que la sostenibilidad sea sostenible. Y era lo que decía, me decían, bueno, ahora más adelante vamos a hablar. Ya lo logramos acá. Ahora, haber hecho que el señor Javier Carrizo Esquivel se parara enfrente de las mega industrias del mundo en Nueva York y a decir, este banco de este país que está haciendo ruido en el mundo, y fuimos al mundial, fuimos y le alegramos la vida al mundo, está demostrando que está comprometido con un tema que si no lo tomamos en serio y las empresas que están aquí sentadas hoy no las tomamos en serio, las generaciones que siguen nos los van a reprochar, porque nos toca a nosotros. Entonces ese es el siguiente nivel, compañero. Trabajar a lo interno y lograr que esa institucionalización, donde estemos sentados, a nosotros nos toca estar sentados en la asociación bancaria. Estamos en la Cámara de Comercio, estamos en el gobierno corporativo, en Sumarse. Si no fuera por Sumarse, no hubiésemos hecho tantas cosas gracias a Sumarse. Pero estamos en un mercado de valores, donde nos sentemos, hay que llevarle la conciencia y que no es un tema de nosotros los que estamos sentados aquí. Es un tema de toda la organización donde nos desenvolvemos. Donde nosotros lleguemos a pensar que el tema de la sostenibilidad es de nosotros, hasta ahí llegamos. Y hasta ahí llega nuestra empresa. Nosotros somos nosotros somos el hangar, dirían los científicos. El catalizador donde vamos a hacer que el tema fluya. Exacto. Y lo hacemos desde la empresa nosotros y desde los lugares donde nos desenvolvemos. Nosotros ahora en este momento estamos haciendo nuestro plan de
rehaciéndolo estratégicamente. Nuestro plan de relacionamiento, que es el siguiente nivel. Colocamos ya los temas en los mapas de riesgo. La junta directiva preguntaba, Esteban, hace un momento, una de las preguntas que hacía yo anoté, ¿cada cuánto tiempo se reúnen a hablar de los temas? Nuestra junta directiva, por norma, se tiene que sentarse cada 2 meses a hablar por 3 horas en el comité directivo de sostenibilidad de los temas y ver cuáles son los avances cada 2 meses. Está el comité ejecutivo donde están los gerentes del banco, la parte administrativa. Cada 3 meses toda la plana mayor del banco a decir y decidir por dónde vamos y corregir el rumbo muchas veces. Y en la maniobra, el Banco Nacional de Panamá está guiado por un mapa estratégico que tiene maniobras, tiene 3 pilares y tiene maniobras. Hace 2 años atrás tenía maniobras comerciales, de clientes, de talento humano, y desde hace 2 años se introdujo la maniobra ESG. A ese nivel está. Y cada mes la torre de control de la maniobra tiene que decirle a los 3.500 colaboradores cómo vamos. Y ellos casi siempre preguntan de todo. El de cliente es muy importante, pero siempre más los jóvenes. ¿Y en sostenibilidad cómo vamos? ¿Cómo vamos? Quieren saber, porque la nueva fuerza laboral que está viniendo a nuestro banco, que nos está trayendo una energía increíble, ese es el chip. Ese es el chip y nos los exigen. Así que otra cosa, si quieren atraer talento, o lo introducimos transversalmente y lo institucionalizamos, o el talento se mide de empresas a empresas que sí le dan el valor que tienen. Tienen el ADN y lo comunican. ¿Quieren traer talento? Sí. Traigan el tema a colación. Y el señor Javier Carrizo, el gerente general, siempre cuenta que después de que se hizo el primer informe de sostenibilidad, decía Esteban, hay diferentes niveles de madurez. Fue muy importante cuando el Banco Nacional decidió hacer su primer informe, con sus primeros pininos, como siempre, creo que fue 2023-2024, ya había reportado Pacto Global, pero se anima a hacer su primer informe. Y nunca me voy a olvidar que él contaba que las calificadoras de riesgo empezaron a ver diferente al banco y empezó a calificar mejor y cada vez mejor. Entonces, ya ahí empezó al tema, le empezaron a ver el retorno reputacional, además, y del valor financiero. Así que, como yo siempre digo, no es ciencia ficción. Y retorno económico, creación de productos sostenibles. Exactamente. Vamos a ir a otro tema ahora gracias Juan Bosco, con ENSA, con Ricardo. Es otro tema que mencionó María Magdalena como esos grandes temas, es la parte climática. Todo un tema para Latinoamérica, todo un tema para Panamá. Ya sabemos la importancia del tema del agua para el Canal de Panamá, hemos visto el tema del Niño, etcétera, y cómo nos afecta, cómo nos afectó, cómo nos va a afectar. Entonces, cuéntanos, Ricardo, cómo ENSA está integrando la gestión climática y resiliencia ante los riesgos sistémicos en la estrategia de negocios y de operaciones. Sí, un placer. Bueno, yo creo que una de las cosas que más me enorgullece en este tema es que nosotros tenemos como empresa una fuerte advocación hacia la innovación y a la adopción de nuevas tecnologías. Porque esto es importante. El cambio climático, nosotros somos una empresa que brindamos un servicio público. El cambio climático, ¿qué nos trae? Tormentas, vientos fuertes, todo esto se combina, ¿verdad? Y trae desastres en la infraestructura eléctrica, ¿verdad? Y por supuesto nuestros clientes se quedan sin luz. En este proceso de innovación y nuevas tecnologías, nuestra estrategia más fuerte es la creación de una red inteligente. ¿Para qué puede servir esto ante los desastres? Primero que todo, y una primera etapa para lo cual hemos hecho una gran inversión a lo largo de los años, es poder operar con telecontrol de forma remota. Imaginemos que tenemos uno de estos días, tormentas, lluvias, fuertes, todo, ¿verdad? Derriban un poste de luz, 10.000 personas se quedan sin luz, ¿verdad? En una red tradicional, hay que movilizar los carros. ¿Cómo llegan los carros al lugar? Si hay inundaciones, hay tranques, las personas se chocan, ¿verdad? Hoy día, como opera ENSA, de forma remota, restablecemos y reconfiguramos la red y ya no hay 10.000 clientes sin luz, hay 2.000 clientes sin luz. Por supuesto que no todos se van a restablecer, porque donde cayó el poste, eso hay que repararlo. Y eso hay que repararlo con nuestras cuadrillas. Pero además las cuadrillas no tuvieron que ir a reconfigurar la red. O sea, se van directo a reparar. Eso permite que la zona afectada se repare más rápido, ¿verdad? Otro pilar importante allí en esa red inteligente ante desastres es la capacidad
de autonomía o apoyo semiautónomo de la red. Digamos que esa es la etapa en la que estamos en estos momentos. Yo les dije un ejemplo en un sector, pero en estos días, con estos temporales y con el cambio climático, eso no ocurre en un sector, eso ocurre en 10 sectores. Son 100.000 personas sin luz, ¿verdad? Imagínense la persona que está desde nuestro centro de control tratando de restablecer 100.000 personas sin luz. Hoy día la red permite simular y apoyar decisiones con el uso de inteligencia artificial. ¿De qué manera? La red puede decidir algunas cosas de forma autónoma, en otras le apoya a nuestros ingenieros a tomar mejores decisiones y más rápido. Por ende, ya no va a tener 100.000 personas sin luz, sino que rápidamente voy a tener solamente 20.000 sin luz, porque no puedo dejar y eliminar el daño que se dio en la red. Tengo que ir. Pero como no tuve que reconfigurar la red, ahora lo que tengo que reparar, mis cuadrillas se van a dedicar a reparar y por ende las personas van a recibir el servicio más rápido. Ahora, esta red cada vez más digital conlleva un nuevo riesgo que lo veíamos de hecho en la tabla en su momento, la ciberseguridad, ¿verdad? Entonces, esto va de la mano de una gran inversión en ciberseguridad y por supuesto también cultura de ciberseguridad, porque como tú eres una empresa, una utility, a lo largo de los años, tu negocio ha sido los activos físicos. Ahora de pronto te conviertes a activos digitales, ¿verdad? Entonces, sin duda que eso es toda una transformación empresarial. Y yo creo que es fundamental, también lo veíamos en la presentación, cuando tú transformas ese negocio desde la perspectiva de innovación, hay que hacer un gran esfuerzo en capacitación, ¿verdad? En esa adopción de las tecnologías, ¿verdad? Pero una de las cosas que nos enorgullece en eso es que al final también terminamos formando a nuestros profesionales dentro de la empresa, ¿verdad? Implementando tecnologías que con mucho orgullo puedo decir no se ven en muchos países de la región, ¿verdad? Nuestro sistema de operación de escala, de operación remota, no lo tienen muchos países de la región, ¿verdad? Muy pocos países. De hecho, yo le contaba a Luz, ahora que la veo que está acá, ¿verdad? Nosotros tenemos una exhibición de la red inteligente, de hecho que creo que Carla la ha visto y algunos han ido en el edificio corporativo de ENSA. Esa exhibición yo solamente la veo o la he visto en Estados Unidos, ¿verdad? En los congresos de IEEE, donde están lo grande de lo grande de lo grande. Por supuesto que cuando yo hablo de advocación no quiere decir que esto no existe, esto existe ya, pero en Estados Unidos, en Europa, no necesariamente en Latinoamérica. Entonces, a mí me llena de orgullo cuando yo veo esa exhibición en Panamá, donde los panameños, porque no solamente van las empresas, también van estudiantes, distintos grupos de interés, y pueden ver que en Panamá estamos trayendo tecnología de punta para poder transformar nuestra red. Ricardo, y qué bueno que tocaste ese punto, porque yo que soy extranjera residente acá hace más de 25 años, así que ya soy panameña de corazón y chilicana de corazón. No, pienso que falta mucho creérsela más. Sí. O sea, yo creo que Panamá tiene tantas bendiciones, tiene no solo bendiciones, sino tiene cosas muy buenas pasando, pero no las estamos comunicando. Entonces, por eso yo siempre, los que han sido alumnos míos, siempre digo, medio vaso lleno. Vamos a ver el medio vaso lleno y trabajamos para completar lo que falta, porque es como un cambio de chip. De en vez de estar autoflagelándonos, miren los resultados. O sea, yo realmente estoy orgullosa porque sé que ese ha sido el esfuerzo de todos nosotros que hemos estado evangelizando desde el día 1, pero ya ahora no es ciencia ficción, esa es la emoción del día. Así que qué bueno, y me encanta cómo va el conversatorio, porque va permeando con todo lo que se ha visto en el estudio, incluyendo el tema de ciberseguridad, innovación. Ahora, Ricardo, esto es un tema en las comunidades, ¿no? Porque evidentemente si uno se queda sin luz, la gente se queja, ya sabemos, y las redes sociales y la cosa. ¿Cómo hacen para fortalecer la confianza y el compromiso de las comunidades, los stakeholders? Que es todo un tema, pero en el caso de ustedes es más visible por ahí, o más vocal. No, por supuesto, y sobre todo a veces se torna difícil porque hay elementos, como somos una empresa regulada, que no están en nuestro control, ¿verdad? Pero creo que al final somos la cara del cliente y tenemos que explicarlo. Entonces, uno de los pilares fundamentales es la educación, ¿verdad? Que nuestros clientes entiendan cómo funciona el sector. Es algo un poco técnico, un poco difícil de explicar, pero hemos entendido que es fundamental poder explicarlo. Es fundamental tener presencia en campo, escuchar a las comunidades, comprometernos con las comunidades, ¿verdad? Para eso es importante tener una gestión social robusta, ¿verdad? Nosotros pasamos de no tener casi gestión social a tener una gestión un poco más robusta. Creo que debe crecer todavía más, ¿verdad?
son esos esfuerzos que tenemos que hacer desde las perspectivas socioambientales de sostenibilidad, ¿verdad? Para conseguir los recursos, para que estas unidades crezcan. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, recientes que hemos hecho es formar líderes comunitarios. En el 2025 formamos alrededor de 800 líderes comunitarios en todos los temas del sector energético. Eso permite crear como una red, ¿verdad? Porque al final la capacidad de ENSA es finita, ¿verdad? Y tenemos diversos frentes. Entonces, estos líderes comunitarios nos ayudan también a transmitir ese mensaje y poder ellos entender y muchas veces responder en el lenguaje de la comunidad las dudas que tiene la comunidad. También recientemente estamos haciendo esfuerzos importantes en entender mejor a las comunidades. A veces no lo sabemos todo, estamos apoyando con estudios, con sociólogos, con antropólogos que nos permitan entender y llegar mejor a las comunidades. Y para el resto del grupo de interés, yo creo que hemos hablado del informe de sostenibilidad, creo que es fundamental, pero ahí de pronto puedo meter una cuña, es también que la información que es transparente también sea oportuna, ¿verdad? Nosotros hace años en esa, yo recuerdo, nuestro informe de sostenibilidad salía en septiembre, imagínense. Este año, con mucho esfuerzo, logramos que saliera el 4 de mayo, ¿verdad? Y decimos, cada vez tenemos que hacer hasta que lleguemos a marzo, ¿verdad? Yo creo que, porque al final, ¿de qué sirve la información? Lo mucho que tenga, primero que se entienda, ¿no? Eso es otro elemento, pero también que sea oportuna, ¿verdad? Entonces, yo creo que también eso es lo que añadiría a lo que hemos hablado también del informe de sostenibilidad. Que sea entendible para nuestras diferentes audiencias y públicos de interés, ¿no? Para que lo permeen y todo. Bueno, para cerrar este panel, yo les voy a dejar a cada uno de ustedes un mensaje. Acuérdense que estamos en AmCham, somos líderes, hemos sido líderes en sostenibilidad. Ustedes han sido reconocidos como líderes dentro de los líderes. Y desde la Cámara siempre queremos aportar al país, a que demos el próximo paso al próximo nivel. Ya sabemos, el estudio nos deja claro, tenemos que conectar con estrategia, innovación, riesgos y ser mucho más estratégicos en eso. Creo que está muy claro hacia dónde tenemos que ir. El mensaje final de cada uno de ustedes para nuestros miembros, para nuestros aliados que están aquí presentes y para el país. Hay una evolución, sin dudas, y el estudio lo demuestra. Sin embargo, lo importante es no tener miedo, apostar a no solamente cumplir, pero tener la aspiración de que esos estándares internacionales dejen de ser internacionales y podamos decir que son estándares panameños, y eso no solamente va a ser positivo para nuestras empresas, sino para la sociedad en su conjunto. Yo no voy a hablar, voy a traer unas palabras de anoche. Lo había escrito, se lo dijiste que voy a dar a usted o algo. Anoche alguien, en los bancos hacemos el empleo distinguido y el que ganó anoche era del área de gestión responsable, es del área de gestión responsable de gerencia en el área central. Y él traía, cuando les habló a todos los líderes del banco, desde allá arriba de ese podio empoderado, les dijo, voy a tratar de expresar lo que Alciades Vega dijo. Le doy gracias a los líderes de este banco porque han creído en un proyecto con propósito. Y por eso ha podido permear. Más o menos digo eso. Les dejo a todos estas palabras. Nuestros proyectos tienen propósito. No sé si las otras áreas de sus empresas las tienen, y seguro que sí las tienen. Pero tenemos que creernos que lo que hacemos nosotros todos los días tiene propósito. Y así nos levantamos, así hacemos lo que hacemos en la mañana. Unos hacen ejercicio, otros se conectan con Dios, con el universo, con lo que se quieran conectar. Pero cuando se conecten, piénsenlo todos los días. Lo que hacemos es con propósito y por eso, haciéndolo bien, entonces seguiremos haciendo el bien. Institucionalizándolo, no creyendo que somos los dueños de la verdad en sostenibilidad. La sostenibilidad está en todas partes. En nuestros departamentos, cuando quitemos ese chip, habremos triunfado. Ricardo. Bueno, yo los invito a no desfallecer. Yo creo que todos los que estamos aquí en sostenibilidad alguna vez nos han dicho que no, alguna vez nos han recortado el presupuesto. Pero yo siempre converso con mi equipo y con todo el que hablo. Recordemos que esto lo hacemos por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. Y terminé con un amén porque me inspiró. Me salió del alma. Bueno,
Quiero que les demos un gran aplauso a nuestros 3 panelistas. Nuestra chair del Comité de Sostenibilidad estrella no dijo que es la líder de sostenibilidad de su empresa. Así que para las conclusiones de todo el encuentro, a ver. Bueno, yo creo que estas conclusiones han estado supremamente interesantes. Yo rescato 5 cosas muy puntuales de toda la sesión. Primero, y empezando por el foro, por la presentación inicial, la sostenibilidad se ha integrado en las empresas, en los negocios de las empresas, se ha institucionalizado. Yo creo que esta palabra institucionalizar se me va a quedar y vamos a hacer plan a todos porque hay que institucionalizar la sostenibilidad dentro de nuestras organizaciones. Me llamó poderosamente la atención esta conversación, yo la he tenido con Juan Carlos, con Juan Bosco, también en otros espacios, que el 76% de las empresas panameñas que participaron de la encuesta tienen un presupuesto para sostenibilidad. Eso no es normal hoy, debería ser normal, pero el hecho de que tanto porcentaje de las empresas que participamos tengamos un presupuesto dice mucho de cómo en Panamá se está viendo el tema de sostenibilidad. Y yéndome muy puntual al foro, que creo que ha sido supremamente valioso lo que todos mis compañeros y amigos han dicho, porque creo que a todos los conozco desde hace mucho tiempo, con otros he trabajado. Entonces, yo creo que acá me voy un poco con destacar, Bruno, me encantó el tema, cómo enfatizaste que la compensación variable está ligada a los KPIs estratégicos. Eso es importante dentro de una organización. Y además, el tema de la doble materialidad. Yo creo que hoy la doble materialidad se ha convertido en un tema supremamente importante y estratégico dentro de las organizaciones, y es lo que incluso de alguna manera está llevando a que las altas direcciones, las áreas de finanzas también vean el tema de sostenibilidad estratégico. Juan Bosco, el Banco Nacional, que totalmente es un referente, resalto mucho el compromiso que tiene la alta dirección. Yo creo que eso ha sido supremamente importante, porque si la alta dirección no se compromete, del resto de la organización no lo toman en cuenta tampoco. Entonces eso es importante, y además me encantó cómo cada persona dentro del banco tiene un KPI relacionado con sostenibilidad, incluyendo el voluntariado corporativo, que en algunas organizaciones no es tomado como algo serio, y sí lo es. Entonces eso lo rescato mucho. Y Ricardo, me encantó cómo hablaste de la autonomía, la innovación climática. Yo creo que muy pocos, o los que nunca hemos estado vinculados con el tema energético, entendemos lo importante de lo que tú acabas de mencionar. O sea, hablar de esa innovación climática y cómo a veces entender que en vez de 20.000 son 2.000 clientes los afectados, pero que además esa innovación te permite cuidar a tu gente, porque mandar a unos técnicos a un lugar donde ha llovido, donde se cayó un árbol o lo que sea, también tiene un riesgo. Entonces, ese cuidado es importante. Y por último, yo creo que entre las dos cosas, entre la encuesta y el panel, yo rescato mucho la vista de cómo una inversión con un enfoque de competitividad, la alta dirección de talento y la gestión de riesgos, adaptándose a las necesidades y a los contextos locales. Hoy vimos un estudio basado en Latinoamérica, pero también cómo se hizo la comparación o el contraste con Panamá, y ustedes lo confirmaron. Todo lo que ustedes mencionaron estuvo 100% confirmado con la encuesta y los resultados y la comparación de Panamá. Entonces eso es supremamente importante. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para todos. Gracias. Y Esteban. Bueno, muchas gracias a todos. Seguimos. Participen del Comité de Sostenibilidad, que está buenísimo. Lecturas prácticas, se hacen networking y muchos negocios también. Muchos buenos negocios. Sí, quiero